Bueno, bienvenido a todos a este espacio del Devino una charla. El Devino una charla comenzó ya en mayo del año pasado, estamos en este mes de mayo, estamos cumpliendo un año, así que comenzando nuestro cumpleaños con vos, Víctor. Eh, bueno, todo comenzó con unos encuentros con unos profesores aquí en Salta y luego se fue diseminando por otras provincias y empezamos a tener amigos de otra provincia de Argentina y después de otros países no limítrofe a Argentina y después fuimos saltando esos límites. Bien, hoy con nosotros está Víctor Masi Guaycucho, Ujú. ¿no? Docente universitario y conferencista, ha publicado textos sobre el pensamiento peruano y epistemología, fue editor de la revista de poesía Araui, que dirigió Francisco Carrillo Espejo, y obtuvo el primer lugar en el concurso Libro Universitario 2007, organizado por la Asamblea Nacional de Rectores de Perú. Eh, Víctor entonces hoy nos trae la propuesta de pensar desde lo nuestro, el pensamiento autóctono, pensando también que la Tierra no tiene una gravedad y nos sitúa en un lugar. Víctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el espacio entonces del Devino es todo tuyo. Gracias, Claudio. Buenas noches con todos, amigos. Un gusto de verlos. No, acepto la invitación de Claudio. Voy a estar, cuando termine la pandemia, voy a darme un salto a Salta, valga la redundancia, para visitarlos y conocerlos. Conozco a los amigos de Buenos Aires, ¿no? Y también conozco, ¿no? A muchos amigos que están en Chile, en Bolivia, siempre también tratando estos temas, ¿eh? Porque este es un tema que ha ganado resonancia y quizás no muchos sin conocernos, pero en el tema hemos entrado, ¿no?, a una suerte de contacto respecto, ¿no?, a esto que nos llama mucho a debatir, a pensar y sobre todo, ¿no?, a buscar propuestas, entendimientos y sobre todo, ¿no?, rescatar lo que es propio, lo que es nuestro, sin desmerecer, ¿no?, el lado de la influencia europea, porque en este tema hay mucha confusión. Y hay mucho debate también. Yo quiero comenzar sobre la condición autóctona, tratando, ¿no?, el término, ¿qué significa ser autóctono? Porque evidentemente la palabra en sí misma no proviene de las lenguas originarias, proviene, ¿no?, del castellano, ¿no?, y tiene que referirse mucho, ¿no?, a una premisa de pertenencia, ¿no? El término de pertenencia quiere decir aquello que se muestra, se expresa como propio sin ningún tipo de desviación o alteración. Entonces la palabra autóctona no es nueva. Esto en 1925 ya había aparecido en Perú, en México también, ¿no? Uno de nuestros grandes pensadores, José Carlos Mariátegui, ¿no?, planteó este tema, ¿no?, porque de Argentina, Alfredo Palacios, el dirigente de la reforma universitaria en Argentina, que tenía vínculos, ¿no?, con Mariátegui, planteó un congreso hispanoamericano. Y Mariátegui le planteó esta pregunta, ¿no? Aquí en nuestro continente, ¿qué es propio? Por ejemplo, las máquinas las traemos de Europa, la moda viene de Europa, ¿no? El idioma no es nuestro, sino ha provenido de Europa. Entonces, ¿de qué algo propio hablamos? Esta pregunta lo trasladó también a otro tema, ¿no?, entre lo exótico y lo nacional. Es decir, en 1925 ya se está hablando de este problema y empieza el debate sobre el indigenismo, ¿no? Y se le acusa a Mariátegui de hablar del indigenismo sin ser indígena, o dicho de otras palabras, ¿no?, de hablar de un tema que él no pertenece. Entonces, desde la época de Mariátegui en 1925, tanto en Argentina, tanto en Perú, tanto en México, se empieza a discutir los temas del rescate de la cultura autóctona. Entonces, Mariátegui funda una revista que se llama Amauta. Y en la revista Amauta, el primer titular, la primera presentación que pone, dice, esta revista, el nombre de la revista, nos resume nuestro propósito, dice. ¿Cuál es? Dice, ¿no?, de rescatar todo lo propio y lo vamos a llamar autóctono. Entonces, la idea del autoctonismo proviene, ¿no?, desde el año 1925. Yo no lo he inventado.
Yo solamente lo estoy rescatando porque mucho se ha hablado de qué cosas somos, ¿no? O sea, en nuestro continente, ¿no? Si somos iberoamericanos, o sea, españoles en América, si somos hispanoamericanos, igual, ¿no? Españoles, hablantes de español en un continente que no es el nuestro, que no es el de España, o también, ¿no? Precolombino, tomando en cuenta la presencia de Cristóbal Colón en el continente, ¿no? Entonces, esas ideas, ¿no? Siempre han concluido en un problema central. ¿Qué es lo originario y qué no es lo originario? Entonces, cuando se habla del autoctonismo, tiene que separarse dos conceptos básicos, ¿no? Lo originario y lo que no es originario. Eso podría traer a mucha discusión diciendo, bueno, entonces si vamos a volver al pasado, volveremos a las instituciones, al idioma, al habla, etcétera, y aquí se apertura algo importante, ¿no? No se trata de eso. Se trata de rescatar lo que ha estado invisible, de sacar de su invisibilidad lo que está frente a nosotros. ¿Sí? Entonces, nos lleva a otra discusión, ¿no? La matriz cultural. ¿Cuál es nuestra matriz cultural? ¿No? Entonces, por ejemplo, para definir la matriz cultural, tenemos que establecer el territorio, ¿no? Los confines del saber. O sea, ¿qué es lo que ha habido antes de la presencia hispana? ¿No? El gobierno, las formas de gobierno, ¿no? El idioma, porque, valga verdades, en el continente no hay un solo idioma dominante, ¿no? Han habido muchos idiomas. Este es un continente muy diverso, ¿no? Y cada área, cada nación ha tenido también su idioma específico, particular, que aporta, ¿no? En la misma, nuestro continente no hay pues un idioma predominante. Eso ya se creó en la época colonial con los religiosos, ¿no? Y sobre todo por el Concilio Limense de 1583, que empezó a hablar de las lenguas generales y se reconoció solo dos, el que llamamos quechua, que esencialmente se denomina Chincha y Simi, o la lengua de los chinchas, que está en el centro de Perú, y el Aymara, que surgió, nació en Nazca, que es lo que hoy día llamaríamos Ica con Arequipa, y subió a la cordillera y se expandió hasta Bolivia y parte todavía del norte argentino, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa lengua general no existía en la época de los incas. En los incas tomaban las lenguas de acuerdo al poderío que tuvieran. Por ejemplo, en una primera etapa toman el Aymara, en otra etapa toman el quechua, el aymara, porque evidentemente todo el rango comercial que había en el sur no se trataba de esta lengua. Pero después los chinchayzuyos, en su variante comercial, se expandieron con la lengua, con la cultura. Entonces los incas no le quedó otra cosa que adoptar ese idioma. Pero en realidad los incas no hablan ni aymara ni quechua, hablaban puquina. Y el puquina todavía subsiste en algunas lenguas de los urus de Bolivia. Entonces esa es la trama, ¿no? Ahora bien, definido esto, tenemos que ver, ¿no? El sistema de gobierno, ¿no? La expansión del Tahuantinsuyo tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos presencia, porque los incas también se expandían, ¿no? Y también dominaban pueblos, ¿no? Algunos a la fuerza, otros por convenio, por confederación, y otras veces también, ¿no? Por formas políticas de asumir, subsumir una determinada población. Entonces, esa expansión, por ejemplo, llega al norte, hacia más o menos Ecuador, parte de Colombia, hacia el sur, ¿no? Con Argentina, donde están ustedes, ¿no? Y sobre todo una parte de Chile, ¿no? Entonces, por ejemplo, este problema de la matriz cultural nos lleva, ¿no? A plantearnos generalmente una forma de entendimiento en la diversidad. Todo el continente es diverso, ¿no? Está los mapuches, están los guaraníes, las lenguas amazónicas todavía subsisten esos idiomas, ¿no? Aunque con variantes, pero hay idiomas amazónicos que están en el Perú. Y cuando alguien habla de diversidad, tiene que pensar el Perú en su parte amazónica. Casi toda la parte amazónica del Perú, el aguajún, todos los idiomas que todavía subsisten, se hablan con normalidad. No son lenguas muertas, como muchos creen, ¿no? Ahora bien, podríamos hablar de las raíces reflexivas del pensamiento en nuestro continente, ¿no? ¿Qué es propio y qué no es propio? Entonces aquí viene este problema, ¿no? Eh, Antes de la presencia hispana, acá ha habido un sistema de saberes, ¿no? Que algunos le llaman saberes ancestrales. Pero ¿cuál es la raíz misma, ¿no? Por ejemplo, hay conocimientos en astronomía. Acá, por ejemplo, la astronomía no servía para observar, sino para predecir el clima para la siembra.
predecir el clima para determinar ceremonias y rituales. Se podía saber si iba a haber mucha lluvia o poca lluvia. Se observaban los bioindicadores, ¿no? El anidamiento de las aves, en fin. Y eso es para la predicción climática. La medicina, los jampicamayo, la arbolaria en todo el continente nuestro es amplísima. Casi todas las industrias farmacéuticas recorren al área amazónica de Perú, Bolivia, incluyendo Argentina, todo lo que es Iguazú, ¿no? Y parte de Brasil, buscando principios activos que la población nativa utiliza. No toda la población originaria sigue utilizando los medicamentos de hace más de 500 años, ¿no? Además, la matemática. Se dice que los españoles nos trajeron, eso no es cierto, ¿no? Y hay pruebas, ¿no? El abaco más antiguo en el mundo no es chino, sino peruano, ¿no? Se encontró en la parte de la costa central. Y los ábacos son sistemas para hacer resumen estadístico, sumas, restas, multiplicaciones, en fin. Entonces, esa matemática trataba de ser visibilizada. Se expresaba a través de los quipus. Los quipus fueron las herramientas comunicativas más potentes que han habido en el pasado, ¿no? Sustituían al sistema comunicativo europeo. Y las costumbres, ¿no? Había una regla de costumbres desde el Inca Pachacute, ¿no? Respecto a regular las buenas y las malas costumbres. El aseo, por ejemplo, para evitar pestilencias como hay ahora, el COVID, cada mes de septiembre se hacía en todo el Tahuantinsuyo un ritual para limpiar todo, ¿no? O sea, sacar las enfermedades, asearse, limpiar las casas, en fin. Entonces, por ejemplo, esas normas de costumbres hay desde Pachacuti, ¿no? El primer pensador que se considera propiamente, ¿no? Un legislador, un astrónomo y un hombre que plantea lo que hoy día llamaríamos leyes, es Pachacuti. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos raíces reflexivas muy potentes, solo que se ha invisibilizado y solo nos muestran un pequeño núcleo, ¿no? De saberes, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es famoso el amayuya, amaqueya, amajeya, amayuya, ¿no? O sea, no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿no? Pero eso es un resumen. Pachacuti instituyó 23 normas de costumbres. Dentro de las 23 hay esas tres, ¿no? Que se han reducido. En fin, ahora, el problema que tenemos sobre nuestras raíces y la matriz cultural es la irrupción de la dominación colonial española. Aquí en el Perú eso se encubre con la palabra virreinato, en fin, pero el término exacto es dominio colonial, hegemonía, ¿no? Entonces, y sobre todo poder. Entonces, por ejemplo, acá hay una política que llamamos el silenciamiento del otro. Se invisibiliza a los sabios, se invisibiliza el saber, se hace invisible los linajes, ¿no? Se oculta la parte, si se quiere, que hoy día llamaríamos religión o de las huacas, ¿no? Es decir, toda esa política de silenciamiento es propiamente una política colonial, ¿no? Entonces, en el tiempo moderno ahora se inventan dos conceptos para estudiar esto. Por Emmanuel Levinas, la alteridad, ¿no? Y sobre todo el sujeto subalterno, es decir, el buen salvaje, el dominado colonial que sirve al colonizador. Nosotros tenemos un compatriota, ¿no? Que habló sobre el poder colonial, ¿no? Entonces, el poder colonial propiamente ya está tratado desde 1920 en la parte del indigenismo, solo que no es muy difundido en la parte de Mariátegui, ¿no? Dos libros que es importante leer son Temas de Nuestra América y Peronicemos al Perú. Y cuando uno lee Temas de Nuestra América, lo que estamos conversando hoy día ya estaba en 1925. O sea, no hay mucha novedad, ¿no? Ahora bien, la irrupción del dominio colonial trata, ¿no? Una idea que Enrique Dussel ha introducido en este debate, ¿no? ¿Qué cosa es la transmodernidad? Es decir, la expansión de la economía europea, sobre todo de España, a través del saqueo de la riqueza, ¿no? En nuestro continente, sobre todo en la parte de metales, oro y plata. En los incas y en toda la región, el oro no era un metal precioso, no tenía el valor que tenía en Europa. Era una forma de rendir pleitesía, ceremonia ritual al sol, por el brillo amarillo que tenía. Pero no era símbolo de riqueza, menos la plata. Entonces, cuando llegan los hispanos acá, lo primero que están buscando es el oro, porque tenían un convenio, un contrato con la Casa Austria. La irrupción al sur de Pizarro y todos ellos estuvo financiado por la Casa Austria, sobre todo por el banquero Jacob Fugger,
Y eso no nos lo cuenta la historia, eso no dice en la historia. Pero uno investigando a Carlos V se da cuenta que todo el proceso que hay, ¿no? Inclusive el mismo Jacob Fugger le escribe a Carlos V, ¿no? Al rey de España, me debes a mí algo, le dice algo así, ¿no? Algo parecido, a mí me debes mucho, ¿no? Me debes toda la cantidad de oro que te he dado para que hagas tus empresas. ¿Cuál era esa empresa? Al sur, ¿no? La invasión del sur. Entonces, por ejemplo, este dominio colonial que se transforma en es la transmodernidad que habla Dussel, tiene que ver con la expansión económica de Europa, ¿no? Y algo que ellos no conocían, la inflación, ¿no? La inflación económica no comienza solamente en Francia o en la economía inglesa, la inflación comienza en España. ¿Cuál es el proceso? Hay mucho metal precioso y no hay producción. ¿Cómo vas a comprar algo si no hay la producción que respalde el metal? Pues ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Inflación. Es lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte económica tiene que ver mucho con el dominio colonial, aunque tenemos que tener alguna visión respecto a los religiosos dominicos de la escuela de Salamanca, ¿no? A Francisco de Vitoria. Él dice, ¿no? ¿Quién le dio autorización al Papa para que invadieran el sur? Si ellos no nos han hecho la guerra. Y Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas dice, bueno, España está ahí, pero no debe invadir el territorio de los naturales. Dejen que los naturales se gobiernen por sí solos, ¿no? Está en su texto de Reia Potestad. Entonces uno se queda sorprendido que la invasión colonial ya tenía oponentes dentro de la misma España, sobre todo los dominicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea del dominio colonial nos enseñan solamente la presencia española, pero nunca nos dicen que desde el mismo momento... ¿Cómo? La mano era tu celo y yo te decía. Por ejemplo, nunca nos cuentan, nunca nos dicen, nunca nos informan que 3 años después de la invasión española a Perú, comienza una resistencia activa. Es lo que llamamos Incas de Vilcabamba. Desde 1536 hasta 1571 hay la resistencia en las alturas, en la cordillera, sobre todo en la cordillera de Vilcabamba. Hay un gobierno paralelo. Duró 40 años después de la presencia española. Y todavía eso se prolongó, a pesar que fueron derrotados los incas de Vilcabamba. En 1750 hay un gran levantamiento en la parte central de Perú, sobre todo en la selva central, ¿no? Juan Santos Atahualpa. Y en la cordillera de Lima, Huarochirí. Son dos levantamientos anticoloniales con un programa autóctono. Es decir, no volver al pasado, pero asimilar lo mejor de Europa y cambiar las instituciones. Y prevalecer o hacer que el dominio colonial tenga sus parámetros, o sea, que España se vaya, ¿no? El más grande es el de Tupac Amaru, 30 años después, en 1780, ¿no? También es un programa de integración, se integra a los afrodescendientes, se pide la finalización de la esclavitud, se propone, ¿no?, que las instituciones coloniales desaparezcan, ¿no?, sobre todo utilizando el modelo antiguo, la mita o los obrajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia del pensamiento autóctono tiene que ver con esos levantamientos. Si bien es cierto, Tupac Amaru no escribió ni un texto, pero están por la referencia a los religiosos, los testigos, ¿no?, todo el proceso de la independización, de la guerra de independencia o la guerra anticolonial, ¿no? Posteriormente, cuando es derrotado Tupac Amaru, el rey Carlos III de España da una orden de quemar todos los libros del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué razón? Incitaba al pensamiento autóctono. Entonces, en toda Europa se empieza a quemar los libros por la Inquisición de Garcilaso. Y los pocos libros que subsistieron fue porque estos libros llegaron a Francia, y en Francia Garcilaso fue una lumbrera para pensar lo peruano. Inclusive Voltaire, o Voltaire, como ustedes quieran, tiene un drama, Alcira, o hay novelas de las cartas de una peruana, de una escritora francesa, ¿no? Inclusive hasta en los programas ya más progresistas, los filósofos franceses, hay menciones al Inca Garcilaso. Ese Perú que no conocía en Europa se instala en el pensamiento europeo. Entonces lo autóctono empieza a ser revalorado. Y cuando uno lee los comentarios reales, evidentemente, ¿no?, hay una forma de entender todo el continente sur que en Europa no entendía, ¿no? Ahora bien,
tenemos este problema, ¿no?, entre la tradición autoctonista y el eurocentrismo. La crítica al eurocentrismo ha partido de hace más o menos unos 20 años, pero recordemos, el problema del eurocentrismo no son los europeos, es la postura supremacista cultural. Es decir, plantear que Europa es el faro, el foco de toda la cultura universal. Lo universal es la concurrencia de todos, no la superposición de uno solo sobre los demás. Entonces, la idea de la crítica al eurocentrismo no es negar la cultura europea, ahí hay un error. Lo importante es rescatar lo propio y hacerlo aportar y participar en igualdad de condiciones dentro de la cultura universal. De eso se trata la crítica al eurocentrismo. Ahora bien, hay una postura, ¿no?, que llamamos los nacionalismos. Hace poco un amigo de La Paz nos hablaba del pachamamismo. Y en el Ecuador, grupos, ¿no?, que son asociaciones, llamaríamos entre comillas indígenas, apoyaron al candidato de la derecha, ¿no?, en Ecuador. Entonces, eso también en el Perú está ocurriendo, ¿no? Hay posturas, ¿no?, muy conservadoras que ingresan, ¿no?, al campo de nuestra cultura autóctona para infundir esa idea, ¿no?, de que, bueno, hay que romper con Europa, no tenemos nada que ver, hay que hablar en nuestro propio idioma y, si es posible, que no se contamine. Eso ya venía de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Y nuestro pensador Mariátegui lo criticó acremente, ¿no? Le dijo que eso escondía una postura conservadora. Y esa postura se vuelve a repetir. ¿Qué cosa es? Negar lo que la cultura mundial tiene. Entonces, no podemos negar la cultura mundial. Es un absurdo. Estamos en la cultura mundial. Pero eso no implica renunciar a nuestras raíces y a nuestra matriz cultural, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro, porque la idea del nacionalismo encubre, ¿no?, un rechazo al europeo, pero encubre una posición conservadora. Ya no podemos volver al pasado. Eso tiene que quedar bien claro. Pero tampoco podemos negar lo que el pasado está presente en nosotros. Porque las poblaciones que llaman algunos indígenas, yo lo llamaría originarias, subsisten. Cuando uno va a las cordilleras, está esa población ahí. Y uno se pregunta, no, pero bueno, la modernidad no llegó acá, ¿por qué la gente persiste en lo mismo, no? Y no es que persista, son vivencias, son formas de vida. Es una coordinación, una forma de vivir con el medio, con el entorno, ¿no? Algunos le llaman Pachamama, que es el término correcto, pero también eso no implica una renuncia a las raíces, ni tampoco la negación de la cultura universal, ¿no? Pero la cultura universal no solo debe ser de un solo signo, pues. No sabemos más de la historia de Grecia que la historia de nuestros países. Pero sin embargo hay otras civilizaciones que también tienen su historia, los chinos, los hindúes, los egipcios, que no son culturas propiamente occidentales, ¿no?, llamaríamos europeas, ¿no? Bien, entonces, visto esa crítica, hay que buscar el equilibrio, ¿no?, entre lo interno y lo externo, entre la aculturación e hibridación. Hay una amiga mía, no sé si será bonaerense o tucumana, ¿no?, que trabaja en la Universidad de Tucumán, Mónica Rufino. Me interesó este libro porque con Mónica hace 2 años nos vimos y conversamos sobre el tema de la identidad. Yo creo que Mónica acá tiene en la parte séptima un buen planteamiento en el capítulo 7, cuando habla de pensar la identidad cultural desde el sur, en la América del siglo XXI. Y qué interesante, ¿no? Mónica, lo leí de refilón, pero estas semanas lo he estado leyendo con más intensidad. Y me parece que ustedes tienen pensadores muy interesantes, ¿no? El otro pensador que admiro en la parte que ustedes tienen es a Rodolfo Kusch. Este de acá, El pensamiento indígena y popular en América. Bueno, este libro se lo debo a un gran amigo, Matías Ahumada, ¿no?, en Buenos Aires, en Moreno. Y yo escribí un libro hace muchos años, en 1994, que se llamaba Presentación de Juan Yumpa. Había descubierto en el cronista Guamán Poma Ayala que él hablaba de un filósofo. No le decía yacha, no le decía, sino ahí ponía con todas sus palabras y letras filósofo. Entonces dije, descubrí la pólvora, me sentí contento, publiqué el libro, pero un filósofo ya fallecido, David Sobrevilla, me dijo, pero eso ya lo escribió ya Rodolfo Kusch. Entonces entré en la curiosidad, ¿qué cosa había escrito Rodolfo Kusch, ¿no? Y descubrí en Buenos Aires que Rodolfo Kusch ya tenía una edición de 4 tomos.
¿no? Y me costó más o menos 3 meses leer todo Rodolfo Kusch. Y descubrí que había un argentino que sabía mucho más que los peruanos, porque los peruanos acá son procoloniales, ¿no? Hay que hablar las cosas con verdades, ¿no? Son gente que odia, tiene endofobia, odia lo propio, ¿no? Y eso, por ejemplo, me llamó la atención. Así que me puse a estudiar a Rodolfo Kusch y descubrí que Rodolfo Kusch tenía pensamientos sobre toda la parte autóctona del norte argentino, como antropólogo y como filósofo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tomar una postura, si se quiere, ¿no? Desde la visión antropológica, pero también desde la visión filosófica y culturalista en el sentido del rescate de las raíces. Y Kusch cuenta mucho en Pensadores Populares esa aproximación, ¿no?, que hace en la parte norte y con Bolivia. Y es la aproximación que yo admiro porque en el Perú también como Kusch han habido pensadores que han tratado este tema, ¿no? Y muchos son desconocidos. Inclusive en el Cusco, en 1965, se hizo un coloquio sobre las filosofías inca. Fíjense, ahí participó Kusch. Y lo curioso es que ese libro no volvió nunca más a ser reeditado. Yo lo tengo por casualidad, ¿no? En una feria de libro viejo lo encontré. Y fue bingo, ¿no? Porque costaba unas pocas monedas costaba. No le daban importancia. Pero ahora que lo reviso, lo repaso, hay temas que estamos conversando hoy día, pero que ya se habían discutido en 1965. Y Rodolfo Kusch, desde esa época ya tenía sus pensamientos situados. Por eso Rodolfo Kusch pone algo que es interesante, ¿no? La geocultura. Y ahora nosotros le llamamos el pensamiento situado, ¿no? Pero en realidad son conceptos que ya han sido construidos con anterioridad, solo que han quedado invisibles por el sistema. Hay un sistema que te sepulta, que te oculta. Es decir, cuando hay gente que no está de acuerdo con tus ideas, que es más eurocéntrica, entonces trata de ocultar, ¿no? El tema no se discute, no se conversa, y sobre todo, ¿no?, el tema pasa a ser algo exótico. Es decir, se discute sin los rasgos de la moderna ciencia, pero también se discute con prejuicios. Entonces, para eso nosotros tenemos la información ordenada para entender el pasado como matriz, sin que eso implique una renuncia al pensamiento contemporáneo, sin que eso implique una renuncia a ser como somos, ¿no? Porque muchos toman una postura muy falsa, dicen, no, yo hablo quechua, tú no hablas quechua. Entonces, ¿de qué estás hablando cuando hablas de este problema autóctono? Bueno, tampoco hablo quechua, no hablo aymara, no hablo ninguna lengua amazónica, pero eso no me impide investigar, porque el proceso mismo es investigar, porque muchos creen que el idioma que hoy día se habla es igualito al que se hablaba en el Tahuantinsuyo antes de los españoles. Craso error. El idioma ha modificado, el idioma ha sido intervenido, hay categorías que no corresponden, como hay términos que se han derivado en cosas que no son las que se deberían presentar. O sea, ahí hay una gran tarea, ¿no? Hay que resemantizar todo el léxico anterior. El único diccionario que tenemos es de 1560, que se imprimió en Sevilla por Domingo de Santo Tomás. Ese es el que mejor refleja las palabras originarias, los significados originarios. Posterior al Concilio Limense de 1583, el idioma ha variado. Eso les explico a muchos que creen que hablan el quechua y lo que único que están hablando es quechuañol, ¿no? Mitad quechua, mitad español. Y no se dan cuenta, ¿no? Ellos no se dan cuenta porque no intuyen, ¿no?, que en lo que hablan hay una intervención lingüística. Por eso ya es un tema para nuestros amigos lingüistas que están en este proceso, ¿no? Sobre todo al doctor Cerrón Palomino, hace años está investigando este tema y va descubriendo, ¿no? Va descubriendo cosas que muchos no perciben, ¿no? Y ya fallecido Alfredo Torero, también, ¿no?, lingüista peruano muy interesante, que citó las características de la matriz cultural de acuerdo a los idiomas regionales, a la diversidad de idiomas regionales que hay tanto en Perú como en otros países. Ustedes también tienen sus idiomas, sus variantes, solo que hay que hacerle un estudio lingüístico más potente, ¿no? Y van a encontrar que hay palabras que no son quechos. Como decir nosotros acá, yo vivo acá fuera de Lima, a 30 kilómetros fuera de Lima, donde está el centro antiguo más importante de la costa central, que es Huarochirí, que es San Pedro de Mama. Aquí donde se originaron los relatos del famoso manuscrito de Huarochirí, ¿no? Eso está en la costa central en Lima, pero está en la parte de la sierra, ¿no? Y acá, por ejemplo, cuando empezamos a leer,
nos dimos cuenta que hay palabras que no eran quechua, eran jakaru. ¿Y qué cosa es el jakaru? Es un idioma más antiguo que el quechua, ¿no? Es probablemente wari o proviene del aymara antiguo. Entonces ahí nos dimos cuenta que muchas palabras, toponimias, etcétera, no son quechuas, son jakaru. Y lo curioso es descubrir un universo que nosotros creíamos normal, pero con la lengua, con la lingüística nos hemos dado cuenta que no. Y una de las matrices culturales más importantes en el pensamiento autóctono es el idioma. Cuando empecemos nosotros a rescatar toda la parte idiomática y separar los conceptos, anticipar los conceptos, recién nos vamos a dar cuenta la riqueza cultural que ha habido aquí en toda la parte del continente sur, como nosotros llamamos la patria grande, ¿no? Les agradezco y estudiando sus preguntas. Muchas gracias, Víctor, por esta apertura y realmente eh, buscar este encuentro, porque la verdad he visto en lo que te he escuchado, este encuentro entre lo que somos y aceptar aquello que nos viene dado también de la historia, ¿no? Esta apertura, digamos, a una cultura general, pero sin olvidar, digamos, esto que está abierto en nuestras raíces también, ¿no? Esta, esta capacidad de poder situarnos. Eh, bueno, comunidad, dejamos entonces este espacio para las resonancias, las preguntas, ¿no? Pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos, pero desde ahora, Víctor, ya habían comenzado algunas preguntas. Por ejemplo, Williams, no sé si querés abrir tu micrófono y realizar tu pregunta. Buenas noches a todos. Yo tenía dos preguntas. Una, ¿cómo superar el colonialismo introyectado? Porque dentro de las comunidades, dentro de nosotros mismos, ya fue hablado. Entonces eso como que no sé si se puede decir así, como una herencia cultural o una cuestión de dominación, tanto española o a veces de otras latitudes también, eso se va introyectando, se va transmitiendo y se va profundizando. Y una segunda pregunta, en el proceso educativo, ¿qué sería necesario para ir construyendo un proceso formativo con participación de esa matriz cultural autóctona? O sea, en el proceso formativo de nuestros niños, de nuestros adolescentes, nosotros tenemos una estructura educativa que muchas veces favorece a ese tipo de mentalidad y sale perjudicado esos otros saberes, esos otros conocimientos culturales, artísticos, económicos y toda esa serie de conocimientos. ¿Qué sería necesario? ¿Qué elementos podríamos, se podría aportar o en qué momento tal vez para favorecer a ese proceso? Gracias. A ver, Claudio, ¿seguimos pregunta por pregunta o acumulo todas? Por ahora nadie todavía ha levantado la Ya, mano. pregunta por Vamos pregunta. generando las preguntas según Ya, cómo se va dando la charla, Víctor. ya, perfecto, perfecto. Estimado William, dos cosas que tengo que observar, ¿no? El término introyectado, ¿no? La definición de introyectado nos resume algo, ¿no? Una imposición desde afuera hacia adentro. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es el término que estás utilizando? Ya, perfecto. Entonces, como problema histórico, quizás ya es una condición fáctica. ¿Qué cosa es esto? Que ya está dado. No podemos volver quizás al mismo proceso, ¿no? Sino a restañar las heridas de ese proceso, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Primero, ¿no? Otorgando autonomías. Es decir, las autonomías locales son importantes.
¿Por qué razón? A veces las mineras se meten a las comunidades, ¿no? Invaden toda la comunidad y rompen todo el esquema de jerarquía, de costumbres, de economía, ¿no? De la comunidad. Entonces nosotros necesitamos darle autonomía, que ellos mismos continúen dirigiéndose tal como son, que se respeten todos los procesos de su producción, tanto económica, cultural, ¿no? En fin, todas las costumbres. Pero sobre todo, ¿no? En la educación necesitamos una política que hoy día llaman intercultural, ¿no? Pero esa política educativa tiene que respetar primero el idioma, o sea, tiene que formar maestros con ese idioma, no ir maestro de español que enseñen en español a un idioma que ellos no dominan, ¿no? Segundo, si es posible, esos mismos maestros tienen que ser de esa misma comunidad, ¿no? Acá en la Cantuta hacemos eso, ¿no? Tratamos, por ejemplo, los aguajún, los captamos, acá le enseñamos educación, ¿no? Pero ellos no deben olvidar su lengua y cuando terminen la carrera de educadores tienen que regresar a su pueblo, a enseñar, ¿no? A generar. Entonces ellos también, los maestros, son parte, ¿no?, de la preservación del proceso cultural. Entonces las políticas interculturales en educación son importantes en el sentido que tratan de preservar la autonomía de estos pueblos, ¿no?, de nuestros pueblos. Entonces los pueblos originarios, cada uno es diverso. Entonces no necesitamos una sola política intercultural, sino una política educativa multidiversa para cada caso. En algunos casos son poblaciones muy amplias, en otros casos son poblaciones más pequeñas, pero igual, la cultura, la producción, las formas de organización social, el pensamiento, el idioma se debe respetar, ¿no? Las mismas comunidades deben elegir si deben o no pasar a otra condición lingüística, qué sé yo, ¿no?, o productiva. Pero evidentemente lo más importante en la política de culturalidad o interculturalidad tiene que ver con la percepción del otro. Es decir, nosotros dictamos políticas, pero ¿a quién afectan las políticas que dictamos? ¿En favor de quién es? Porque el problema que tenemos en el Perú son las mineras, ¿no? Todas las mineras han invadido todas las comunidades, han roto las fronteras, han malogrado los ríos, los han contaminado, han matado los peces, no se puede cultivar. Y si se cultiva, ya viene la cosecha ya viene, no, con mucho tóxico, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la selva es peor, ¿no? En la parte amazónica, las petroleras, ¿no? Se rompe un tubo, se malogra todo, todo el río se malogra, los peces, todo se malogra, no hay que comer, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Que, por ejemplo, la política intercultural no existe ahí. O sea, la gente está sujeta al mercado. Es decir, si la petrolera quiere, hace una propaganda en los periódicos, te hace invisible. Entonces la gente tiene que protestar, tomar, ¿no? En fin. Y eso lo genera porque justamente no hay una visión de respeto hacia ese pasado que tenemos. Porque ese pasado que tenemos subsiste, está ahí, ¿no? Y es un pasado que necesitamos nosotros, si se quiere, darle, ¿no?, un mejor nivel de atención y un mejor nivel de que ellos mismos produzcan y se autodirijan bajo sus propias perspectivas. No introducirnos y adulterarles todo su proceso, ¿no? Así, compartí el libro. Puedes compartirlo, Claudio, el último libro que publiqué, el penúltimo libro que publiqué. Lo puedes compartir con todos los participantes. Bien, gracias Víctor, ahí lo compartí para que lo puedan tener también, adquirir, ¿no?, los ingresantes a esta charla. Gracias ¿no?, por este gesto. Oscar había pedido también la palabra. Oscar. Sí, hola, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, por la exposición. Desde acá de Chile, Viña del Mar. Bien. A Viña del Mar, allá. Oye, a ver, yo soy como una especie de que viene a revolver la ensalada de repente en este grupo las pocas veces que hago, Función ¿va? de los filósofos, no te preocupes. No, yo tengo estudio filosofía, pero soy teólogo. Soy teólogo. Ya, perfecto, perfecto. A ver, mira, voy a empezar con una frase que se me estaba ocurriendo mientras tú hablabas, cuando se hizo la pregunta. Me imagino yo qué sería de mí si yo me descolonizara de lo que me enseñó mi papá y mi mamá. ¿Qué sería de mí si yo me descolonizara? Entonces, bueno, soy teólogo, pero filosofo todo el día, sí. Pero, ¿dónde está el tema acá?
tomar siempre consideraciones de descolonializar todo aquello, porque tú decías acá en Perú, son todos pro colonialismo, pro todo. Bueno, porque quizás este modelo ha dado quizás, no digo de colonizar, no creo que entiendo modelo, sino que esta forma de absorber la culturación ya exógena puede permitir que un desarrollo que quizás las comunidades, y aquí mi crítica primera va hacia las comunidades no han sabido, por diversas razones, aquí una cuestión muy grande, pero no han sabido desarrollar su propio procedimiento cultural para proponerle nuevas posibilidades a su misma gente, por un lado. Y lo otro es que siempre se le carga la mano, a las mineras, producto de este problema del desastre ambiental, desastre climático, etcétera, que, ojo, estoy totalmente de acuerdo que lo hacen, ¿ya? Pero esto va de la mano con el cohecho, con la corrupción, con los políticos. Entonces, creo que las comunidades de base nunca se van a desarrollar, nunca van a poder mantener o desarrollar su vida como quieran, si la corrupción, entre las mineras, entre el mundo globalista, el mundo económico global, se acompaña de la corrupción juntamente con los políticos. Entonces, ¿qué es lo que queda en las comunidades? Por ejemplo, yo pertenezco a una comunidad chica. Yo quedo a merced de lo que la ley, la norma, etcétera, etcétera, digan. ¿Te fijas? Yo quedo a merced. No pertenezco a los mapuches, no soy inca, no soy esto, no soy nada de esa gente, creo, debo tener sangre de todo tipo. Sin embargo, me afecta absolutamente la corrupción, el cohecho político y económico que existe, me afecta profundamente. Entonces, la palabra descolonizar me preocupa siempre para poder defender cuestiones que son autóctonas, que son, comillas, originarias. ¿Qué otro concepto podríamos usar a tu juicio para poder hablar de lo mismo, pero no usar este concepto descolonizador porque pareciera que todo es malo, lo que me enseñaron o lo que absorbo? Y vuelvo a la primera pregunta, ¿qué pasaría si yo me descolonizara de todo lo que me enseñó papá y mamá? ¿Te fijas? Eso. Bien. Yo quiero empezar contando una gran anécdota, ¿no? Con un filósofo español. En 1994, en un Congreso Nacional de Filosofía aquí en Perú, en Arequipa, invitaron al filósofo español ya fallecido recientemente, Jesús Mosterín. Y bueno, hablamos de todos los temas y hablamos de esto, lo que tú estás hablando, ¿no? Que necesitamos de alguien, ¿no? Y Mosterín, en la conversación entre nosotros, los peruanos, dijo, bueno, ustedes los peruanos necesitan de nosotros los españoles, porque ustedes eran salvajes, ustedes no sabían nada de nada, ¿no? Y que España les ha dado todo, les ha dado la cultura, les ha dado la matemática, les ha dado la ciencia, todo les ha dado a España, y son malagradecidos. A mí me fastidió su expresión, ¿no? Yo le dije, ¿no? Ese es un supremacismo cultural absurdo, porque en el Perú ya había gobierno, en el Perú ya había organización social, ya había medicina, ¿no? Y eso yo lo traigo a colación porque Julio C. Tello, que era estudiante de medicina, descubrió la trepanación craneal, es decir, cirugías al cerebro de personas que se habían recuperado. O sea, alto nivel de la medicina, que no había en Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mosterín un poco, bueno, pues si tú lo sabes, escríbelo, pues, ¿no? Pero ahí le dije, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese supremacismo. Y evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Fíjate, ¿qué pasaría si yo no pienso? Bueno, yo no pienso colonialmente. A mí mis padres no me han formado colonialmente, eso sí te tengo que informar. Mi padre fue un poeta obrero, ¿no? Y mi padre no tenía creencias religiosas. Bien por ti, ¿no? Te felicito. Pero mi padre ni mi abuelo tuvieron creencias religiosas, ¿no? Mi abuelo fue alguien que se emparentó con José Carlos Mariátegui, siendo obrero, en las minas. Y mi padre es un escritor autodidacta en el Perú, obrero, poeta obrero, ya fallecido.
Entonces yo no he nacido con la mente del pecado, ¿qué sería sin España? No, nací en libertad y pienso en libertad. No pienso en el sentido que qué pasará, ¿no? Eso sí, respeto mucho las creencias, ¿no? De los otros. Tengo muy buenos amigos jesuitas, ¿no? Y ellos son muy cultos, ¿no? Muy respetuosos, ¿no? Entonces podemos discrepar o tener disensiones, ¿no? Pero siempre en el sentido, ¿no? De que la palabra autonomía es la mejor palabra que tenemos, ¿no? Ahora, respecto a nacer o no nacer con cierto tipo de creencia, bueno, si yo nacería con una creencia sería por mis propias huacas, ¿no? De hecho, 3 idas a Pariacaca, que es mi huaca principal acá en Guarochirí. Y también le he echado la coca, el aja, ¿no? He llevado, ¿no? al Tomisayo a que haga la ceremonia. ¿No? Igual, ¿no? Me he sentido libre. No me he sentido con alguna culpa o algún pecado, ¿no? Eso sí tiene que tener que quedar bien claro, ¿no? Ahora, lo que tú dices de la corrupción es en todos lados, ¿no? En el Perú, la Cerro Pasco Copper Corporation fue la primera en 1915 en La Oroya con los humos en contaminar todito. O sea, la primera pelea ambiental que hubo en este continente fue en 1915 en La Oroya. Y la Cerro de Pasco Copper Corporation, que tenía a 5, ¿no? A 5 poderosos financistas norteamericanos. Está Morgan, ¿no? Está el dueño de los ferrocarriles, Vanderbilt, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impacto de la economía imperialista es terrible en nuestro continente, ¿no? Los chilenos y los peruanos compartimos, ¿no? La riqueza mineral, el cobre, pero Perú también, a diferencia de Chile, es polimetálico, hasta uranio hay acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que hay en políticas económicas es un entreguismo de la riqueza, ¿no? Ustedes en Chile no tienen gas, acá en Perú nos sobra gas, pero en Chile el gas, por decir un caso, está a $1, en el Perú que lo producimos está a $10, ¿no? Esas son las aversiones de la economía imperialista, ¿no? Vivimos para el mercado. ¿Cuál es la corrupción? El gobernante de turno, ¿no? Vende la riqueza y se embolsilla, si es el 10% del total, un 1%. Entonces se vende la minería, pero ¿quiénes son los que están en peligro? Son las comunidades. Y se ha dado una ley, ¿no? Para consultarles, pero eso es una farsa, ¿no? En realidad las comunidades sí se dirigen, ¿no? No, bueno, no sé si será en Chile así, ¿no? Que las comunidades no han sabido dar, ¿no? Acá en el Perú la lucha ha sido más inteligente de lo que creíamos, ¿no? Y esa inteligencia tiene que ver mucho con los líderes. Por eso que esos líderes son asesinados, en fin, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque hay gente que encubre eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque se tocan intereses muy grandes. Solamente hace 10 años, en el gobierno de Alan García, hubo la matanza de la Curva del Diablo, ¿no? Todos los nativos aguajún salieron a defender sus territorios porque ahí iban a crear pozos petroleros y minería de oro. Y dijeron, no, pero si la minería mata, ¿no? En Puerto Maldonado toda la minería ha matado, toda la parte selvática de Madre de Dios de Perú es un horror, ¿eh? Está lleno de mercurio. No puedes comer el pescado que se pesca en el río porque está con mercurio. Eso te va a matar a lo largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es diferente, ¿no? Las comunidades han sabido defender, por eso subsisten. ¿No? Muchas comunidades subsisten porque sus líderes están formados políticamente. O sea, no son gente que va, le ofrecen dinero y ya se venden, ¿no? En muchos casos, muchas comunidades, por ejemplo en el Cusco, tienen, ¿no?, una formación política. A pesar que son semianalfabetos, hay formación política. Y eso es lo que desde la época de Mariátegui se ha venido dando en las comunidades, ¿no? Darles formación política. Porque la educación puede llegar, pero puede ser una educación alienadora. El problema es no darles educación alienadora, sino darles educación libertaria. O sea, que piensen por sí mismos, que vean la mejor opción. No darles que se equivoquen, pero que sean ellos. No que sean nosotros vayamos externamente y le impongamos las normas, porque en la época de Maretti había eso, ¿no? Había gente que llegaba a las comunidades, le decía qué hacer, qué no hacer. Era absurdo total, ¿no? Solo con contarte una anécdota, estando en Puno, ¿no? El gobierno inauguró un canal de cemento, ¿no? De unos 8 kilómetros para regar, etcétera, ¿no? Y la gente del lugar, los pobladores, ni aplaudieron, ¿no? O sea, a mí me sorprendió por qué no aplaudían, ¿no? Si eso les beneficiaba, es de cemento. Y hablé con el más anciano y me dijo, mira, antes teníamos nuestra sequía de piedras y barro.
el agua se salía y el pasto crecía. Y iba nuestro ganado, las ovejas, las alpacas, las llamas, y pastaban de eso que se derramaba del canal. Pero fíjate, han puesto un canal de cemento, ya se murieron 2 alpacas, ¿no? Han ido a tomar agua y ¡pac! Se cayeron, se resbalaron, ¡pac! Ya se han muerto. Dice, y además no sale el agua, ya no filtra el agua. Entonces, ¿qué pasto van a pastar? Pues las llamas, las alpacas, las ovejas, ¿no? Ahí me di cuenta, ¿no? Efectivamente, pues. Nosotros vamos a la comunidad dándoles recetas, pero la experiencia de ellos es más potente, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Nosotros no podemos intervenir en sus decisiones. Lo que podemos hacer es aconsejarlo. Y siempre ha habido eso, ¿no? A veces te invitan para que lo aconsejes, pero no más allá. La decisión, el error o lo que acierten lo toman ellos. Entonces, eso es lo más importante, Oscar, que las comunidades tomen el liderato de acuerdo a su propia condición. Y a veces, ¿no? Ahora por la pandemia, si tú sabrás, muchos lugares del Perú no tienen clases porque todo el mundo dice, no, tienes que tener internet, tienes que estar conectado con una laptop. Esa es la ciudad. Pero si te fueras al campo, a las zonas más apartadas del Perú, ni una antena, ni siquiera electricidad. No, y uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Tan atrasados estamos? Sí, pues, a pocos kilómetros de la capital y seguimos atrasados, ¿no? Y es una realidad ficticia que nos dicen, sí, que la gente no quiere, que la gente... No, Oscar, ahí hay que ver muchas cosas y estar con ellos, ¿no? O sea, vivir con ellos para darse cuenta que muchos discursos políticos y de corrupción no ven esa realidad. Nosotros sí tenemos que sacarla de esa invisibilización, porque el COVID, por ejemplo, ha sacado todo lo que estaba oculto, maquillado, debajo de la alfombra, lo ha sacado, ¿no? Y en el Perú eso se nota con las comunidades. No sé si llegué más o menos a la explicación que tú buscabas. Sí, sí, algo está entrelazado en lo que tú me respondes. Quizás es materia para otra discusión que podría ser más profunda, pero por lo menos alcanzamos. De hecho, mi abuela es chillaneja, es autóctona, comillas, así que, bueno, pero en fin, le damos la pasada a Claudio, gracias. Ya, Oscar, ok. Bien, gracias comunidad. Pedro Bando había levantado la mano. Antes que darle la palabra a Pedro, me acaba de mandar un mensaje. Tenemos una integrante de la comunidad que es de Colombia, Cecilia Garzón. Y bueno, manda saludos, pero dice que no se pudo conectar porque en Colombia cortaron el internet y el wifi, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. hablando justamente de esto que estabas diciendo, Víctor, ¿no? Y la pregunta de Oscar también, ¿no? ¿Cómo está sufriendo nuestra América, ¿no? Sí, sí. Bien, Pedro, sí, Pedro, te damos la palabra. Un saludo especial, Claudio, y a toda la comunidad ñahui. Hablo desde Perú. Quiero darle un caluroso abrazo a la distancia, aunque sea virtual, al profesor Víctor Masi. Somos casi vecinos. Yo vivo en Chaclacayo. Ah, cerquita nomás. Yo sé que usted es profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Y bueno, también parte de mi trabajo como misionero lo he estado realizando también en La Campiña, por cerca de Huarochirí, así que somos vecinos. Quizá mi pregunta es un poco localista, pero sé que de todas maneras va a servir como especie de panorama para nuestros hermanos de Chile, de Argentina, que están precisamente aquí a través de esta red. Y era hacerle el comentario, profesor Masi. Usted, al igual que yo, y seguramente aún más, usted está enterado del problema que tenemos precisamente con las mineras. Quiero hacer una pregunta para no salirnos del cauce y darle a conocer también a nuestros amigos de la comunidad ñahui, que son, si el dato no me juega una mala pasada, 176 minas metálicas en operación en todo el Perú, de diferentes empresas, Sinergin, Saurnen, Duerran y todo ello. Y especialmente mi pregunta va a los relaves que están en el centro, ¿no? Que ya hace mucho tiempo se ha denunciado
¿no? Al gobierno local. También se han hecho algunos trámites para que esta denuncia pueda llegar hasta el Congreso, porque la verdad, para que estén enterados nuestros amigos, esos relaves han llegado a contaminar todo lo que es la cuenca del río Rímac. Actualmente todos los que estamos en la parte del ornato, de lo que nosotros llamamos la carretera central, por el cual por ahí circula uno de los ríos más importantes de Lima, lamentablemente han sido contaminados con estos relaves. Es decir, que todos nosotros, y le incluyo a mi familia, cuando abrimos nosotros el caño de nuestras casas, es tanta la contaminación que ya se han hecho investigaciones que no solamente se encuentran residuos fecales, sino también químicos como el que usted acaba de apuntar, también hasta mercurio, y eso es lo que nosotros estamos consumiendo. Ahora, yo trabajé en el hospital que usted debe de conocer, el materno infantil de Chosica. Claro, claro. ¿Cierto? Y cuando llegaron estadísticamente muchos pacientes que venían con la vesícula para ser operados. Y cuando comenzaron, allí en el laboratorio, comenzamos a hacer los exámenes, nos dimos cuenta de que la litiasis no solamente era originado por un tema, ¿no?, que genera el cuerpo, sino que se encontraron ahí partículas de todos estos químicos que lamentablemente están contaminando todo lo que es el cono oeste de parte de la capital de nuestro Perú. Así que mi pregunta va formulada a usted, profesor Víctor Masi, en cuanto a que si usted está enterado, si es que estas empresas, como ya se han venido, ¿no?, siendo costumbre, pagan a las auditorías, a las comisiones que van a hacer las investigaciones y simplemente tratan de buscar argumentos que dicen sí, que ya lo cubrieron, que ya hicieron las barreras, etcétera, etcétera, pero vemos de que los montículos de relave prácticamente un poquito más y ya aparecen edificios. Así que no quiero alargar mucho la pregunta, confiando en que usted, profesor, está mucho más enterado de ese tema, pero me gustaría que nos pudiera dar un alcance y saber y que nos oriente qué podemos hacer nosotros, los vecinos, para poder crear las denuncias respectivas en cuanto a estas empresas que están causando no solamente daño a nosotros, sino también en su entorno, a las comunidades extractivas. Muchas gracias, bendiciones y felicidades. Gracias, estimado Pedro. Ya nos salimos del tema. Yo hubiera sido una conferencia sobre la minería, ¿no? Pero te voy a dar dos respuestas, ¿no? Básicas. Mira, yo vivo al lado del río Rímac. Yo vivo cerca del Hospital Materno Infantil de Chosica. Vivo en San Fernando Bajo, cerca donde has trabajado. Soy chosicano de nacimiento. Desde que nací vivo acá, ¿no? Pero te digo dos cosas, ¿no? He visto el río cómo se ha destruido. Desde mi niñez he jugado en este río, he pescado, he sacado peces, cangrejos, camarones, ¿no? Todavía conocí los camarones. Pero desde la época del 80, cuando entra Belaúnde al gobierno, se liberaliza toda la parte de control de la minería. Se liberaliza. O sea, los controles, los topes al agua. Entonces ahí comienza la contaminación así brutal, ¿no? Yo creo que los argentinos también tienen ese problema. Me parece que en Tucumán tienen ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay, no? Lo que podemos, ya está documentado, está denunciado, ¿no? Los alcaldes se han reunido, han hablado, todo cae en saco roto por dos cosas, ¿no? Primero, los acuerdos que se hacen, las empresas mineras no tienen convenio. O sea, cualquier acuerdo que uno haga o cualquier decisión que uno tome no es vinculante jurídicamente. Así que las empresas mineras no les hacen caso. Segundo, a nivel del Estado hay una protección a esa minería. Es decir, desde el Estado se encubre. Tercero, hay una falta de educación en la población por el medio ambiente. O sea, a la gente le importa, no tira la basura al río, ¿no? A pesar de que hay servicio, ¿no? Tira la basura y con la basura tiran metales, tira todo, ¿no? Entonces la gente no hay una cultura de prevención ambiental. ¿Qué hacer? Entonces, hay que hacer dos tácticas inmediatas. Uno, la parte legal, la parte comunicativa. Es decir, empezar a que la mina, por ejemplo, Baritina ya quebró.
dejó tirado toda la mina ahí y lo que contamina es el barrio que botan al río. Cuando cada vez que hay un aluvión, en enero, febrero y marzo, esa agua marrón viene con el relave de baritina. Y lo hemos descubierto porque hemos sacado nosotros el agua del río y lo hemos mandado al laboratorio. Hay barrios. Eso es peligroso, eso causa cáncer. Pero el gobierno, sordo, ¿no? Entonces hay que hacer una campaña fuerte para evitar, ¿no? O para que se sancione a los... Ahora, Baritina, el dueño, mitad canadiense, mitad norteamericano. Ya se fueron, lo dejaron tirado. Igual en la parte alta de Chosica, donde está la mina de oro, ¿no? Ahí al lado del río nomás está el relave. Cualquier día viene un aluvión, lo tira al río y Lima se queda sin agua por lo menos 2 meses, 30 días, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, no es un problema nuestro. Lo tienen en Chile, lo tienen en Argentina, lo tienen en Brasil. O sea, el neoliberalismo en la parte económica es salvaje, ¿no? No respeta la vida humana. Entonces, tú habrás visto en los hospitales que llega gente no solo con litiasis, llega con plomo en la sangre, ¿no? O llega con, en la médula se inserta un metal pesado. Eso no es natural. Eso viene justamente por el consumo del agua. Nosotros tenemos que utilizar doble filtro. A veces para salvarnos, el agua viene calcificada. Termina de hervir la tetera y queda una cosa blanca ahí, ¿no? Y uno dice, ¿qué cosa es esta cosa blanca? Eso justamente son los metales, ¿no? Y los residuos metálicos, los residuos calcáreos, todo lo que viene en el agua que no está procesado. Pero bueno, yo creo, Pedro, que esto es un tema ya que nos tenemos que reunir en otra vez y conversarlo, ¿no? Porque es un tema actual. Pero aquí, por ejemplo, ya en esta parte de la capital no hay comunidad, sino lo que hay son asociaciones o poblaciones, ¿no? En la parte alta donde sufren minería es en Cerro de Pasco o en la cordillera del Cusco. ¿Sí? Ahí sí la cosa es muy grave. Acá todavía se está maquillando el problema, pero ahí sí, en la parte Tintaya, por ejemplo, la gente no puede tomar el agua. ¿Cómo hace la gente? Lo filtra. Aún así hay problemas de salud, ¿no? Bueno, ya son temas ya que escapan a esta conversación, Pedro. Pero bueno, espero haber satisfecho tu inquietud. Julio. Gracias, Víctor. Hay un concepto interesante de Kush de el sujeto cultural sin cultura, ¿no? Que puede ir iluminando quizás esta pregunta tanto de Pedro como de Oscar, ¿no? Que pueden ir iluminando esto, ¿no? Porque justamente este sujeto cultural sin cultura es el que permite estas actividades extractivistas, ¿no? Contra la naturaleza. Bueno, yo lo pienso, digamos, desde ahí, desde este concepto de Kush. Así que bueno, voy compartiéndolo con ustedes. Víctor, tenemos una pregunta más de Enrique Lombardo. Enrique. Sí, buenas noches. Por ahí si se corta, mi conexión está inestable, me está avisando acá la computadora. Pero desde ya muchas gracias, profesor Masi, por compartir esta noche con nosotros. A mí me quedaba esta cuestión de, usted en algún momento también citó a Dussel, y esta idea de la transmodernidad, ¿no? Que es la superación justamente. Él dice que bueno, la transmodernidad va más allá de la posmodernidad, que él dice que es una palabra que utilizó antes de que Lyotard la pusiera en juego en Europa, pero él busca esto de ir más allá de la modernidad. Y en esta idea de transmodernidad, a mí, más allá de lo que hablaba por ahí también fue Oscar sobre la cuestión del neocolonialismo y toda esta cuestión, o la pretensión eurocentrista de una cultura dominante, universal, ¿cómo hacer en nuestros países latinoamericanos cuando los programas de educación que vienen de los gobiernos, lo que hacemos es reproducir justamente esta cuestión del eurocentrismo cultural?
y hay poquitos casos, porque esto es lo que yo veo en nuestra realidad, en nuestro país, poquitos casos a nivel universitario y a nivel algunas escuelas secundarias y terciarias donde se pone justamente la filosofía latinoamericana, pre-española, o el pensamiento por ahí desde África, desde Asia, y tener otras miradas, cuando si uno piensa, aún para los mismos griegos, la filosofía era anterior a ellos. Ya Aristóteles cita como la importancia que tenía el pensamiento egipcio antes que el pensamiento griego. Entonces, toda esta cuestión, nosotros seguimos reproduciendo esta mirada cultural eurocentrista y estaban hablando del neocapitalismo, con toda la fuerza que tiene, que es justamente eso también, es un pensamiento de finales del siglo XVIII que sigue reproduciéndose en el mundo, pero nacido en Europa. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para anclar más y tener una mirada más diversa, más multicultural de todos nuestros pensamientos? Desde ya, muchísimas gracias. Bien, Enrique, el tema que tú tocas es en realidad respuesta, ¿no? Más que propuestas, es respuestas. ¿No? Y las respuestas hay que construirlas primero consensuando. No podemos hacer políticas fuera de los que van a ser afectados. En primer lugar, si hacemos unas políticas para no reproducir ese eurocentrismo, hay que consultarle a los afectados, ir con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué les beneficia y qué no les beneficia? Entonces, para políticas educativas, bueno, hay varios niveles, ¿no? En el nivel universitario son espacios libres donde conversamos sobre estos problemas. La universidad permite eso, esa libertad. En cambio, en la escuela, no. Acá en el Perú se controlan mucho los contenidos. Cuando hay algún contenido que no les parece bueno, no caen los pseudo periodistas, ¿no? Que no saben nada del tema, a criticar, a lanzar ideas, pero que no tienen fundamento. Entonces, en el Perú, por ejemplo, se quitó el curso de filosofía para todos, ¿eh? Entonces, filosofía solamente es un pedacito nada más. Cuando es el alto nivel en Europa de académico, es doctor en filosofía. Acá en Latinoamérica es un menosprecio absoluto, ¿no? ¿Por qué razón? Aquí en la Cantuta enseñamos educadores con especialidad en filosofía. Y esos son los más incómodos. Esos son los que piensan de otra manera. No siguen la regla. Entonces, en educación igual, ¿no? Hay políticas, aquí nos imponen políticas del Banco Mundial. No dicen, bueno, tu política educativa ahora va a ser todo currículum por competencias. Y la gente sigue, pues sigue analizando, dice, ya, competencia, lo novedoso. ¿Cuál novedoso? Ya les explica mucho que, bueno, en España ya hace 15 años se criticó las competencias, ¿no? Y que desde hace 15 años en España se han abandonado las competencias. No, pero Finlandia no usa competencias ya. ¿Y qué cosa es? El acuerdo del Banco Mundial. Entonces, cuando tú le hablas de política intercultural en la educación, crean una dirección y ahí quedó todo. Entonces, cuando le dices, a ver, ¿qué parte hay de interculturalidad? Hay esto, hay esto, hay esto. Ya, todo está en la costa. No, para los afrodescendientes hay una política, no hay cierto presupuesto. Para la parte de las comunidades hay otra política, etc. Pero para la parte amazónica no hay nada. Entonces, cuando alguien va a ver la parte amazónica, es increíble que no haya nada. ¿Cómo lo sé? Hace 2 ciclos, el año pasado dicté un curso de interculturalidad para estudiantes de maestría de Ayacucho. Y me di cuenta que todos trabajaban en las partes amplias, no de contacto de la cordillera con la selva, ¿no? Entonces ahí descubres tú que no hay una política. Descubres tú que hay muchas cosas que se enuncian en la capital, pero que no existen o no se trasladan. Y los únicos entendidos, los especialistas, saben de ese problema. Y te lo dicen, ¿no? Miren, no se está aplicando. ¿Cuál es la solución? Hay que replantear toda la política educativa. No es porque yo quiera romper, no. Sino que hay que utilizar un concepto que llamamos hoy día integralidad. Al ser humano hay que darle toda la formación integral que se pueda, en todos los campos y con mucha libertad. Yo fui formado así. En el colegio donde yo estudié de la universidad,
su centro experimental de aplicación, yo estudiaba ahí. Entonces ahí la puerta estaba abierta. ¿Querías hacer matemática? Perfecto, te quedaba. Si no, te ibas a la cancha de fútbol, a caminar al cerro, la puerta no estaba con candado. Y esa es una experiencia que yo hasta ahora guardo, ¿no? Es decir, ese tipo de integralidad que te da una libertad de elegir y saber las consecuencias de lo que has elegido. Entonces, es muy importante eso, porque en las políticas educativas y las políticas culturales, el mundo diverso no está integrado. Estamos pensando como en la costa, o sea, la capital, solo la capital. Así como ustedes ven Buenos Aires, de ahí emana todo, y hay Buenos Aires capital, y hay Buenos Aires conurbano, ¿no? De Cava, igual acá, ¿no? Aquí es increíble que solamente una provincia limeña a las alturas no hay muchas cosas que debería tener, ¿no? No es por falta de presupuesto, no, es la visión de la política educativa. Entonces acá se les forma bajo un programa de estudios que es muy conservador. Y se da la parte de la ciencia, pero es una ciencia mecánica, no genera conocimiento. No es como ustedes allá en Argentina están tratando de buscar alguna solución al COVID. Entonces ahí los organismos de investigación que tienen están funcionando, ¿no? Yo leo, ¿no?, con periodicidad, la sangre de camello se está experimentando para prevenir COVID, etcétera. Me parece formidable, pero acá en el Perú, donde hay camello de sobra, no hay esa investigación. ¿Qué cosa es? Política educativa. Así de sencillo, política educativa. No le enseñamos a los estudiantes a investigar, a salirse de los, no romperlo, sino a pensar de otra manera para ver si puede resultar o no. O darle cierta libertad en el pensamiento. Acá se controla el pensamiento hasta lo último. Y eso nos trae consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la primera? Que las personas piensan acríticamente. Lo que decía Kush, ¿no? Puede generar un ciudadano, ¿no?, que no tenga conciencia, ¿no? Que a pesar que está situado dentro de un conjunto cultural, no hay la conciencia de lo que representa ese conjunto cultural. Entonces, aquí más la respuesta sería, Enrique, cambiar toda la política educativa y darle un enfoque integral. La integralidad es más importante, o sea, centrado en el sujeto humano. No tanto en el Estado, en las instituciones, sino una educación centrada en el mismo sujeto, ¿no? Eso sería más recomendable. Gracias, Víctor. Julio está levantando la mano, no con la mano propia. Son las 3 de El la sujeto mañana. propio. Julio, Claudio, te son las damos la 3 de la palabra y mañana allá bienvenido a en Madrid. Neawi. Son las 3 de la mañana. Yo no sé si su esposa le va a permitir madrugar. Espero que Tu tenga un buen micrófono día. está apagado, Julio. Micrófono. Julio está muteado, no se lo escucha. Julio, tu micrófono está apagado. ¿Ahora? Pero ya no escucho a usted. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bien, Julio. En realidad, más que todo, no va a ser una pregunta porque tenemos pendiente muchas conversaciones con Víctor, porque Víctor, aparte de ser un buen amigo, pues somos compañeros de universidad, o sea, nuestra alma mater es la Cantuta, y entre otras cosas, yo quería hacer una reflexión, entre otras cosas y coincidencias de la vida, y he trabajado, yo estoy ahora en Sevilla y he trabajado por muchos años, por algunos años, buenos años en Sevilla en proyectos de interculturalidades. Yo desarrollé un proyecto que lo estructuré gracias a la experiencia que tuve con algunas asociaciones interculturales ya desde la década del 90 entre Alemania y Suiza, ¿no? Hubo en 1999 una reunión en Ginebra, muy interesante, la verdad, y donde estuvo Jürgen Cambridge, y en fin, una serie de personalidades muy interesantes. Yo estaba bastante joven todavía, aunque me mantengo, pero bueno, en primer lugar,
A todos vosotros los he escuchado muy atentamente y les reitero mi simpatía y a los organizadores, a ti y sobre, bueno, pues a Victoriane, que hablar de que estamos, digamos, en una tarea que es bastante fecunda. Yo no, simplemente voy a comentarles un par de anécdotas y algunas ironías con respecto a lo que estamos hablando con respecto a interculturalidad. Yo desarrollé un programa para los programas de apoyo en educación para los profesores de acá en Sevilla, ¿no? En España, producto de mis relaciones a través de asociaciones que trabajaban allá y me junté con asociaciones que estaban trabajando el tema multicultural, identidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo irónico del asunto que descubro a través del tiempo, hice algunos trabajos de campo con los mismos profesores de acá para enfocar el problema desde de todo el impacto que significa el que entidades, entre comillas, minoritarias dentro de la sociedad impacten de alguna forma. ¿Cuál era el impacto que se daba dentro de la sociedad de los grupos étnicos y de distinta lengua, es decir, en una sociedad multicultural, ¿no? Entonces, ¿cuál era el impacto? Y lógicamente medir la reacción a un nivel del inconsciente colectivo dentro de una sociedad, por ende también de gente que ha emigrado y que ha recibido, ¿no? Entonces fue bastante interesante después de hacer unos trabajos de campo en sectores como por ejemplo los autóctonos, sino también gitanos que venían de países del este, ¿no? De otros. Y descubro que hay acá un puente de percepción, es decir, que había que pues encontrar un instrumento, digamos, visionario, un instrumento intelectual que nos permitiera a nosotros no el análisis, sino el enfoque. ¿Por qué? Yo venía de una sociedad como Alemania, Suiza, etcétera, esos países, digamos, que están en otras, en otros sistemas educativos, pero también en otros encuentros educativos. Y venir acá a España, y más aún en Andalucía, y encontrarme con la sorpresa de que había un paralelismo increíblemente con Latinoamérica en general y también en gran medida con Perú. Tal es el caso que yo mostré imágenes de documentales de amigos de allá, porque como también trabajo en audiovisuales, que habían hecho, por ejemplo, Marita Barea del grupo Chasqui, efectivamente, que habían desarrollado una serie de actividades a nivel documental sobre los grupos, ¿no? Autóctonos, por no llamarlos etnias, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde mostraba imágenes, ¿no? En blanco y negro aún, y mostraba a los profesores para desarrollar la temática y me decían, pero si eso es hasta hace unos años, ¿cómo vivía en estas épocas acá en España? En las partes más profundas, digamos, de España, ¿no? Era como encontrar su imagen, ¿no? Esos estereotipos, ¿no? Entonces, fue bastante lúcido encontrar esto, lúcido para nosotros, ¿no? De encontrar que deberíamos pues ver toda esta problemática, todo este fenómeno, no como problemática para empezar, porque si nosotros vemos, digamos, ese impacto como problemática, vamos a seguir cayendo en lo que Gramsci ya desarrolló en su teoría de la coyuntura, que es no percibir estoy hablando en alemán,
el trasfondo sociocultural en la dimensión política, que es importante. Entonces, teníamos pues que partir desde más allá del espacio multicultural, entrar a unos dominios diferentes, pero desde una reflexión intercultural visto no como la evidencia de que hay diversas culturalidades o culturas, ¿no?, que se encuentran en un espacio homogéneo, determinado, ¿no?, circunscrito a otro espacio, a un espacio geopolítico mayor. ¿Qué trato de decir? Que era buscar, y es el buscar lo que en alguna medida ha dicho, teniendo en cuenta el espacio, digamos, latinoamericano en Perú, Víctor, ese reencuentro entre la identidad y la alteridad, que significa que es el diálogo entre nosotros con los otros. Es decir, que nos permita, digamos, entrar en una dinámica en la cual compartamos a un reencuentro desde eminentemente lo cultural, es decir, donde la cultura, digamos, en este caso americana, antigua, con todo lo que conlleva, se encuentra en un momento determinado de la historia con la cultura europea, ¿no? Pero no solamente como encuentro, sino como un reencuentro desde una perspectiva que nos permita reconocer los rasgos comunes que podemos tener entre los unos, desde los unos. Entonces, esta reflexión que nos permita, pues, imaginar la existencia de otras formas de vidas dentro de una percepción de conocimientos y de interpretación de esos espacios en la cual se han definido esas culturas. Entonces, es una interpretación de una realidad, ¿no?, dentro de un programa multidisciplinario. Actualmente, pues, vivimos, sí, todo esto está vinculado, lógicamente, dentro de la dimensión política, como muy bien señalaba ya algunos compañeros, dentro de lo que es una visión etnocentrista. Volviendo a la reflexión, el etnocentrismo, pues, es no reconocer que existe la posibilidad de existencia de otras posibilidades de creación en los otros espacios culturales. Es el no reconocimiento por el miedo, digamos, sustancial de nuestra identidad. Entonces, ese pensamiento son, creo yo, atendiendo a lo que Gramsci dice, son los rezagos de una percepción mecanicista de la historia todavía, y que increíblemente sigue persistiendo aún en investigadores que enuncian que solamente la perspectiva científica de acá, o digamos de Europa, es la verdadera, la única. ¿Eso qué nos hace reflexionar? O sea, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos, digamos, no a una conclusión única, porque si no es un problema único, sino un fenómeno dentro de procesos culturales, en determinados espacios culturales, ¿no? Reconocer que si hay soluciones, si las otras culturas han dado soluciones a determinados problemas sustanciales de existencia y coexistencia, ¿ya? ¿Por qué no aceptar, como eso es lo que yo, digamos, propuse, la posibilidad que en Perú, en Argentina, en México, estaba el mismo pueblo, la experiencia misma de la cultura, da respuestas no satisfactorias, da respuestas o posibilidades de respuestas a fenómenos congruentes
con lo que son los espacios multiculturales. Y creo yo que es una gran oportunidad, un gran caldo de cultivo para toda nuestra visión americana. Quería compartir esas reflexiones, nada más que era recoger lo que ya se ha comentado acá. No estoy descubriendo la pólvora, simplemente la experiencia. Entonces, todo esto lo he recogido en un documento. Yo creé un documento, un programa, en el cual lo elevamos a través del Ayuntamiento de Sevilla y pudo, a satisfacción nuestra, poder ser subvencionado este proyecto que se llevó por espacio de 2 o 3 años y que encantado yo de poderlo compartir cuando buenamente lo queráis, para justamente responder desde el acto mismo, desde el acto mismo propio, el de compartir la posibilidad de que existen respuestas más allá de esa percepción mecanicista, ¿no? Etnocentrista, porque también podemos caer también en ese etnocentrismo con respecto a Europa, ¿no? Cuidado. Bueno, un placer realmente. Muy bien, Julio, muy bien. Coincido totalmente contigo. Coincido. Sí, y es que la experiencia, me van a permitir, es un poco presuntuoso decirlo, pero una de mis mejores experiencias a nivel educativo las tuve yo, permíteme decir yo, o sea, yo como Víctor, como otra mucha gente que estudiaron en la Cantuta desde que éramos jardín de la infancia. Y yo cuando he contado la experiencia educativa que yo he vivido en jardín de la infancia de aquella época, imagínate, hace 60 años, imagínense que nosotros teníamos esa actitud, digamos, lo que fundamentalmente, y ya lo soslayó Víctor, es que la actitud crítica del pensamiento. Aún acá se tiene miedo, el inconsciente se tiene miedo de discutir, perdón, de debatir, de criticar, porque se piensa que debatir y opinar, etcétera, es pelearse. Discutir es pelearse. No conduce a nada. Eso es lo que aprendimos nosotros, esa es la esencia de la educación que nosotros aprendimos en la Cantuta, desde el jardín de la infancia. Es la actitud, porque el profesor no era pues el que enseñaba, no, era el que compartía un encuentro con el conocimiento, y nosotros, yo claramente recuerdo que nosotros podíamos decirle a Samba Canuta, perdón la expresión, al profesor, siendo pequeños todavía, pero nos decían, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué afirmas eso? Y creo yo que ese es uno de los elementos esenciales que habría que rescatar, el pensamiento crítico respecto a lo que se nos formula desde una perspectiva que todo está hecho, La mejor posibilidad de aprender es cuando dudo de esto, en el sentido de que dudo para buscar, no dudo para claudicar, sino para buscar nuevas posibilidades. Y bueno, nada más que simplemente eso, nada más. Un abrazo a todos, compañeros. Acá son casi las 3 de la mañana y como decía Víctor, ya la mujer me está diciendo shh, shh. Y eso que advertí, que iba a estar en comunicación. Bueno. Bien, Julio, la verdad que comento que con Julio estuvimos comunicándonos por Facebook y bueno, ¿no? Quedamos también en la comunidad ñahui de compartir experiencias junto con el proyecto de Julio, ¿no? Así que esperemos que se vaya
armando puentes y concretar, ¿no?, este tipo de vinculación y de intercambio, ¿no? Esperemos. El Carpay, Víctor sabe, el Carpay. Y yo, una curiosidad, ¿por qué pusieron ñahui? Ñahui. Mira, nosotros comenzamos con este ciclo que se llama De Vino una Charla. Acá en Salta tenemos buena producción de vino y nos empezamos a juntar. Eso lo sé. Nos empezamos a juntar con una copa de vino los viernes y a charlar. A medida que empezaron a ingresar gente de otros lados, ahí nos vimos con la novedad de poder tener una identidad, porque esto ya no era solo una reunión de amigos, sino que ya perfilaba para algo más. Y en eso, en esa búsqueda de nuestra identidad, apareció, la verdad, para ser sincero, buscábamos la palabra rostro, ya sea en quechua o en aymara, pero buscamos y nos salió ñahui, que al final descubrimos que era ojo y garganta, ¿no? Y así entonces acuñamos la identidad de nuestra comunidad como ñahui, y de una identidad que quede arraigada, ¿no?, en lo que nosotros, en el lugar de donde pensamos, y también una comunidad que ñahui en el sentido de vernos, aunque sea porque esto surge en el contexto de una pandemia, vernos en este espacio así, aunque sea virtual. Esperamos que en algún futuro podamos vernos todos juntos, cara a cara y piel a piel. Claro. Sí. Tú sabes que yo a comienzos de este año, poco antes de la pandemia, ya yo tenía separado mi viaje para allá, para Perú nuevamente. Y creo que, no sé si recuerdas, Víctor, que te dije, no, oye, estoy pensando ahí, creo que ya pronto iré. Y se me cortó toda una serie de posibilidades, porque yo tengo familia en Córdoba, allá en la Argentina. Y entonces, no conozco la Argentina. Y años, cada año, oye, que tienes que venir, que no sé qué, que no sé cuánto. Tengo muchos amigos argentinos, de Alemania, acá, en fin. No, te lo decía lo de ñahui, porque, Víctor, no sé si me equivoco, pero para nosotros, dentro del quechua, del quechua de mi zona, ñahui, el ancachino, significa, por ejemplo, decimos piquiñahui, boquita pequeña, piquiñahui, boquita pequeña. ¿Ya? Y claro, es probablemente, como decía muy bien, no existe un quechua, o sea, un runacini, ¿no? No existe un solo runacini, que es el nombre, sino que hay un conglomerado, y es un tema realmente muy apasionante. Es un tema muy apasionante. Yo estoy preparando, que se quedó también en ciernes, un libro que estaba preparando, un libro yo trabajo mucho con lo que es comunicación visual, ¿no? La semiótica y todo eso, la semiótica visual, etcétera, etcétera. Estaba preparando justamente un libro que se lo refería a esto, y que se quedó truncado, profe, o sea, se me quedó truncado una serie de proyectos en el aire producto de la pandemia, ¿no? Que ahora espero retomarlo. Y la verdad que juntarnos así y tener estos espacios de reflexión de café y de vino, es lo mejor que existe, lo más edificante, y además lo que a uno lo motiva a seguir realmente, ¿no? O sea que yo, felicitaciones, y bueno, a cada uno de vosotros, a Claudio, Enrique, Williams, en fin, todos los que estoy viendo, a Pedro Bando, Oscar, en fin. Bueno, compañeros, si no quiere, Oscar también, como decía, un saludo. Si no quieren que me vaya con mi mochila y mi tienda al jardín, mejor me voy a dormir.
Ah, Julio, te esperamos acá en Salta. Sí, saludos, Julio, que no te peguen. Julio, yo vivo en Córdoba. Ese es, Vivo en la ciudad de Córdoba, acá en Argentina. si todo, digamos, concurre como esperamos que para después en septiembre, octubre, si todo concurre mejor las cosas, pues amenazo con venir por ahí. O sea que Te esperamos. Víctor ya sabe que vaya preparando las chelas, como decimos allí en Perú. Sí, sí. No, no sabes lo que te pierdes en Argentina. Esos vinos de los viernes en la noche son formidables. Claro, sí, ya me han advertido. Ya Más que el de la universidad. Ya me han advertido ya por eso. No sabes lo que te pierdes. Y sobre todo los vinos argentinos de Mendoza son buenazos. Vamos a probar lo de Salta. Del Valle Cuando venga de Víctor, Uco son los mejores todavía. Oye, recuerden que soy mendocino por adopción, yo, mi esposa, mis hijos. Pedro Bando, también me despido de Pedro, también un placer. Yo soy chosicano, por si acaso, de corazón, porque yo nací en Ancash, como lo decía, pero viví, bueno, toda mi infancia, mi juventud allá, en Chosica, así que cantuteño de pura cepa. Bueno, compañeros, ya no los distraigo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Víctor, estamos en contacto, estamos en contacto. Sí. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Mira las cosas que suceden, Claudio, ¿eh? Nosotros vivimos cerca aquí con el profesor Víctor y mira que nos encontramos en una comunidad argentina. Es magia esto, ¿eh? Sí, realmente este es un espectáculo, tenerlo a Julio, a Pedro, ¿no? Y a todos los de la comunidad, ¿no? Participando hoy. Y sobre todo a ti, Víctor, agradecerte este espacio, tu gratuidad, tu bondad. Creo que el domingo estuvimos hablando unas buenas horas y fue tan agradable conocerte, Víctor. Realmente sos una persona realmente admirable. Agradecerte también por lo de hoy, ¿no? Y esto lo rescato, que nos abriste el panorama para salir del miedo y pensar lo propio desde nuestras raíces. Sin el temor de incluir en ese pensamiento lo que nos viene dado. Abrirnos también a un pensamiento en diálogo con otras culturas. Así que, Víctor, un placer de haberte tenido en este de vino. Esperamos volver a tenerte de nuevo y siempre, ¿no?, invitarte a participar de nuestra comunidad, que el próximo viernes nos vamos a juntar de nuevo con un teólogo chileno, Camilo Barrionuevo, ¿no?, hablando de un problema también muy interesante dentro de la iglesia, sobre todo el problema de los abusos. Claudio, les agradezco a todos los participantes. Fíjense, me acompañan los chicos del grupo de estudio filosófico Jamuta, Tayac Torres, Rona Garibay, Alvin Morales, Jesús Béjar, ¿no?, y ex estudiante de filosofía de la Cantuta. Acá está Ricardo Augusto Carranza. Y también está César Vicente de Tomás, que es cantuteño de colegio y de universidad y es profesor también. Recientemente ha fallecido su padre, que también es un gran maestro cantuteño, ¿no? Yo les agradezco a ustedes la paciencia. Yo sé que Salta es una ciudad hermosa. Ahí están las momias de Yuyayaco, que tengo que ir a verlas. ¿No? Y también me dice Claudio que está la tumba de Rodolfo Kusch. Yo pensé que estaba en Buenos Aires, Rodolfo Kusch, en el cementerio de Buenos Aires. Así que estoy obligado, que termine esta pandemia, a visitar a los amigos de Buenos Aires, que son grandes amigos, son estudiosos de la obra de Kusch, filósofos, ¿no? Y visitarlos también a ustedes, ¿no?, en Salta. No conozco el norte argentino, solo conozco Buenos Aires y Entre Ríos y parte de Uruguay, ¿no?, en la frontera con Argentina. Pero esencialmente para mí el mundo que conozco es el mundo de Perú, ¿no? Conozco el Perú como la palma de mi mano, ¿no? En todo lado he estado en el Perú, ¿no?
Y ese no solo visita, sino estudio, ¿no? Trabajo de campo por muchos años, permite uno entender su propia realidad, ¿no? Pero aún así, seguimos investigando porque no conocemos todo, ¿no? Yo les agradezco la invitación, Claudio. Espero estar con ustedes y conversar, ¿no? De estos temas que más son un diálogo. Más que imponer una verdad, yo no impongo ninguna verdad. Son un diálogo, ¿no? Es para cambiar punto de vista y eso nos sirve mucho, ¿no? Porque yo en la Cantuta enseño filosofía. Estoy enseñando ahorita filosofía latinoamericana, ¿no? Que es un curso que yo he tomado hace años. Enseño epistemología y enseño además filosofía peruana. Aparte, ¿no? Filosofía griega antigua, ¿no? O sea, el campo de la filosofía no me es desconocido, sino es parte de mi formación por muchos años, ¿no? Además, soy el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, ¿no? El presidente es mi amigo Rubén Quirós, que es de la Universidad de San Marcos. Yo soy de la Universidad de La Cantuta, pero eso no les quería decir, ¿no? Hasta el último. Bueno, igual, ¿no? Los temas filosóficos, los temas reflexivos. Y acá con los chicos de Jamuta hemos hecho muchas actividades, ¿no? Y a mí me da alegría que ellos estén con nosotros, también no solo acompañando, ¿no? Porque ellos han hecho, así como ustedes hacen actividades cuando no había el COVID, han hecho actividades filosóficas muy interesantes, ¿no? Bueno, les agradezco infinitamente a todos los participantes, ¿no? A Oscar, a William, a Enrique, a Pedro, ¿no? A Vicente, a Rodri, ¿no? A Jesús, a Alvin, a Ricardo, a Ronald. Bueno, les agradezco infinitamente. Espero verlos físicamente cuando termine esta pandemia. Estar ahí con ustedes y asistir a esos viernes de asado, vino, café y cigarrillo. Salud, salud. No traje el vino. Víctor, Se me pasó el vino, se me pasó el vino. un saludo. Saludamos tu vida, saludamos tu sabiduría, ¿no? Festejamos también la presencia de todos ustedes, de tus alumnos que estuvieron compartiendo esto, también quedan invitados a seguir participando en este espacio del Te Vino una Charla. Muchas gracias, Víctor, gracias a toda la comunidad. Un salud para vos, por tu sabiduría y Un tu vida. salud. Salud, salud Enrique, salud William, Oscar, Rodri. Muchas gracias. No tengo vino hoy, pero bueno. Yo tampoco, se me pasó. Estaba con esa idea de traer el vino. Bueno, el vino peruano no es tan agradable como el de Mendoza, pero igual, ¿no? Se toma el buen vino, es buen vino. Bien, les agradezco a todos ustedes, a Claudio, y seguimos en contacto, en comunicación, ¿no? Intercambiando ideas, dialogando sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno. ¿No? Bien. Seguro, seguro, Víctor. Dale. Bueno, querida comunidad, el viernes que viene, entonces, si Dios quiere, nos estaremos encontrando junto con Camilo Barrio Nuevo. Un gran abrazo, un buen fin de semana. Víctor, gracias. Genio. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo. Chao. Sosito.